Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hoy, como es la filosofía de este programa Vida Nueva, tenemos una persona que un día le dijo sí a Dios, pero también le dijo sí a la Santísima Virgen. Entregó su vida al servicio y lo está entregando nuevamente, toda su vida, todo su ser, cada paso que da siempre lo pone en las manos de Dios y en las manos de la Santísima Virgen María. Hoy nos complace tener en el estudio, y muchas gracias, John Edward Pérez Suárez, integrante de la comunidad de Lazos Marianos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted por la invitación, a todos los televidentes. Un buen día para todos. John Edward. John Edward, sí señor. John Edward, cuéntenos un poco de usted, a qué se dedica antes de entrar a hablar de esas bendiciones que Dios te ha dado, ¿no? Que Dios te ha cambiado, que Dios te ha transformado. Cuéntenos, ¿a qué se dedica? Bueno, yo tengo una empresa, por gracia de Dios, que comenzamos en pandemia. Soy padre de familia, casado, tengo 2 hermosos hijos, 2 en el cielo, 2 acá con nosotros, con mi esposa. Vivo acá en Piedecuesta. Eso es lo que desarrollo, digamos, en mi cotidianidad. Y aparte de todo eso, porque ser padre, empresario, ¿cierto? Esposo, hijo, tío, sacas tiempo para entregarle el servicio tuyo a Dios y a la Santísima Virgen a través de la comunidad de Lazos de Amor Mariano. Pero por supuesto, o sea, nosotros no podemos escatimar ningún momento de nuestras vidas, incluso en el trabajo, en nuestro hogar, cuando estemos de pronto fuera. Debemos estar compenetrados constantemente con nuestro Señor, con la Santísima Virgen María, claro, todo el tiempo. Podemos hablar de un John Edward antes y un John Edward después de que... Yo siempre digo, John Edward, lo mismo, que uno puede hacer cualquier clase de retiro, ya sea Emmaús, ya Lazos de Amor Mariano, cualquier cantidad de retiro católico que haya o no sea católico, pero si uno lo hace y no abre su corazón a Dios, no se deja tocar por Dios, pues da lo mismo, ¿no? En este caso, por decir hablemos de ese John Edward antes de recibir esa sagrada bendición a través de ese retiro que usted hizo también. Bueno, ¿qué era yo? Yo era un hombre que tomaba mucho licor. Yo creo que me alcancé a tomar todo el licor de cualquier cantidad de hombre. Yo solo me lo alcancé a tomar desde muy pequeño. Caí en drogas, en promiscuidad. Yo era un hombre que cuando abría un computador lo primero que buscaba era una página pornográfica, antes que cualquier cosa. Tenía a mi esposa prácticamente abandonada. Yo era un hombre que salía de la casa un viernes en la noche y llegaba por ahí domingo en la madrugada, o sea, me perdía 2, 3 días y me iba a cualquier lugar a tomar, a consumir. Ya incluso en Bucaramanga había ley zanahoria, cerraban esto y en algunos lugares ya cerrado se quedaba uno ahí hasta amanecer y seguía. Esa era como mi vida. Yo trabajaba en una empresa y entonces pues, tenía los recursos económicos más o menos para salir y gastarme el dinero que fuera necesario. Incluso una vez, ya casado con un niño pequeño, me pagaron mi salario y me lo gasté prácticamente en alcohol y en perico, en droga. ¿Sin pensarlo? No, sin pensarlo. O sea, me sentaba y hasta que casi acababa todo, no me levantaba, ¿sí? Entonces era una vida bastante difícil. Bastante oscura. Muchísimo. Me la pasaba a veces en la Diagonal 15 con Quebrada Seca. Caramba. Sí, sitio bastante peligroso. Muchísimo. En las noches. En la noche, ponle 12 de la noche, 1 de la madrugada. Ese era como mis semanas. O sea, prácticamente, incluso me acuerdo en ese momento, una vez en Semana Santa, un Viernes Santo, yo estaba absolutamente ebrio.
Un Viernes Santo. Viernes Santo, cuando todo el mundo estaba encerrado en su espíritu, entregándole esos momentos de tranquilidad al Señor. Sí, yo estaba absolutamente alcoholizado y no me importaba. Yo era ateo, yo me autodenominaba ateo, yo no creía, ¿no creías? No, en absolutamente nada. O sea, consumido totalmente. Yo siempre digo, John Edward, con el perdón que te interrumpa, yo siempre he dicho que eso es lo que hace el innombrable en uno, ¿no? Llevarlo al fango, como lo decía aquí un invitado, restregarlo en el fango y querer que uno de allá no salga. Y lo que tú decías, que mirar para arriba y saber que hay un Dios y le diga, oiga, allá no hay nadie, siga aquí metido. Sí, no creía en nada, me parecía algo, perdóname la expresión, como absurdo. ¿Cuando te hablaban de Dios? Sí, no, yo me reía, eso me parecía que todo tenía que tener una consecuencia científica, más no algo espiritual o que no se viera, ¿sí? Entonces, ha sido una vida bastante compleja, muchos años en eso. John Edward, y cuando estabas en esa situación, ¿qué te llevó? ¿Tenías esposa, un hijo, buen trabajo? Sí, que uno dice, bueno, está bien, puedes llevar una vida normal, pero ¿qué te impulsó a eso? Porque no estamos aquí señalando a nadie, ¿no? Pero hay muchas personas, no solo en Piedecuesta, en Santander, sino en el mundo, que pueden haber pasado o pueden estar pasando tu misma situación. ¿Qué te impulsó a eso? O sea, ¿alguna situación personal? ¿A vivir esa vida? Sí, a vivir esa vida, porque estamos hablando de que pasabas 2 días fuera de tu hogar, en sitios oscuros, sitios peligrosos, sitios donde tu vida podía estar en peligro, ¿no? Total, eso era increíble. De ahí yo miro en este momento todo lo que he vivido y yo le digo, Dios mío, tú me tenías, no sé, me custodiaste mucho durante mucho tiempo. ¿Qué me llevó? Yo creo que uno, el aspecto social, que creo que nos saca a Dios de nuestras vidas desde jóvenes. Entonces empezamos a seguir de pronto ejemplos que no son y creemos que el hecho de decir, no, Dios no existe, yo no creo en eso, pues nos hace modernos, nos hace actuales, nos hace civilizados. Entonces, pues nos vamos a lo que el mundo nos dice. No, pues hay que vivir la vida, hay que disfrutarla. Y creemos que disfrutar la vida es estar ebrios, drogados, en el fango que tú llamas, de pronto con una, con otra, con muchas mujeres. Creemos que eso nos hace mucho más hombres, nos hace mucho más héroes, mucho más masculinos, tener muchas mujeres. Entonces, también las vivencias de pronto de la infancia, mis padres, sí, son muchos aspectos que lo van llenando a uno de cositas y cree uno que haciendo ese tipo de situaciones de las que le he contado, pues vamos a salir como de eso. Y esos amigos, me imagino que algún amigo tuvo que influir en ti para llevarlo. Y lo que tú dices ahora es muy cierto. En esta sociedad actual que nos vende influencer, ¿cierto? Con unas situaciones absurdas, influencers que están alejados de Dios, redes sociales alejadas de Dios, algunas, no todas, ¿cierto? Y personas alejadas de Dios y amigos tirándote para donde no deben ser. ¿En tu caso pasó lo mismo? ¿Algún amigo te dijo, venga, tomémonos este trago, metámonos este cigarrillo? Yo creo que era el contrario. Yo motivaba a muchos de pronto a fallar, a caer, ¿sí? Mi papá tomó durante muchos años y yo creo que el tema del alcohol yo se lo saqué a él porque yo estaba mucho tiempo con él. Igual mi papá ya murió y le pido al Señor todos los días misericordia hacia él. Pero yo creo que yo era ese amigo que le decía a los demás que fallaran. O sea, yo era como ese mal amigo del que hablas ahí. Ese amigo que uno no quiere que tengan nuestros hijos. No, ese amigo que uno no quiere que tengan nuestros hijos. Y yo era ese, que impulsaba, que motivaba, vamos, no pasa nada. Yo les gasto, vamos. No, sí, no pasa nada. ¿Qué nos van a decir? Además, hemos confundido la masculinidad con creernos superiores de pronto a nuestras esposas, a nuestras novias, incluso a nuestras madres. ¿Cuántos de nosotros hemos insultado a nuestras madres porque ellas se preocupan por nosotros? Yo me acuerdo que cuando estaba soltero, más joven,
yo salía a beber y mi mamá era absolutamente preocupada de dónde estaba yo, incluso yo llegaba borracho y ella, pues la cantaleta de mamá, que de pronto nosotros como en esa época de jóvenes no la entendíamos. Y esa cantaleta de mamá es ese amor de madre preocupada por su hijo. Ahora que soy papá, me doy cuenta que los papás a veces somos cantaletosos porque amamos a nuestros hijos, queremos que no hagan lo que de pronto nosotros hicimos. Entonces, creemos que masculinidad es atropellar y estamos muy errados en eso. Entonces, esa ha sido como mi vida, Pero John Edward, qué bueno que abras tu corazón y nos cuente eso, porque no crea que muchos hombres pueden estar pasando esa situación, ¿no? Que tienen su hogar y en su oficina o en sus espacios de soledad una página pornográfica, un influencer que no les da nada, una situación de sustancias psicoactivas. Y es lo que en este momento muchos, pero muchos jóvenes están pasando, ¿no? A uno le da tristeza ver, y tú que ya tuviste esa experiencia y Dios tuvo esa misericordia en ti, la Santísima Virgen, de recibirte, de transformar tu vida, ¿cierto? De decirte, oiga, por allá no era el camino. Yo siempre, y tú lo dijiste, Dios tuvo mucha misericordia en ti, en arroparte, en cuidarte, porque nos estás contando lugares difíciles socialmente. Y no solo eso, en medio de en un trago, muchas personas han muerto exageradamente consumiendo droga, se pasan o tienen una sobredosis y se mueren. Y mira que Dios tuvo tu misericordia en ti. Tú que viviste esa situación, John Edward, hoy que estás aquí en este lugar donde Dios te puso y donde Dios te recibió con todo el amor y la Santísima Virgen, y hoy le sirves a ellos, y tú miras hacia atrás y ves estos jóvenes de nuestra sociedad, estos padres y madres, no todos, ¿cierto?, que algunos consumen, que los muchachos están viendo al papá y a la mamá consumiendo o llegando borracho, y los chicos están siguiendo su mismo ejemplo, pero a escondidas, porque los vemos en las calles o en los lugares alejados del pueblo o alejados del departamento de cualquier ciudad, escondiéndose a hacer lo que de pronto tú hace mucho tiempo allá. ¿Qué le faltan a nuestros jóvenes, Edward? John Edward. A nuestros jóvenes les falta más Dios. Lo que pasa es que estamos en una sociedad donde pareciera que Dios no existe, porque hemos tratado de sacarlo de todas partes. Entonces el joven como no ve a Dios o no cree en Dios, pues se le hace muy fácil hacer las cosas que hace. Y en eso también tenemos una gran responsabilidad los padres. Tú dices de padres que consumen droga incluso de frente a sus hijos, de pronto padres que son infieles a sus esposas y llevan a su hijo para que le haga el tape, si se puede decir así. Mujeres que son infieles a sus esposos y de pronto sus hijos ven esa situación, ven entrar a un hombre diferente a la casa que no es su papá. Eso genera bastante desquebrajamiento dentro de la familia. Entonces los jóvenes no ven a sus padres como ese ejemplo que deberían seguir y terminan siguiendo a tipos como yo en su momento. ¿Sí? Que mi papá no me quiere, mi papá me echó de la casa, cualquier cosa, mi papá le pegó a mi mamá, que de pronto se ve mucho la violencia intrafamiliar, o mi mamá le pegó a mi papá, que también eso ha estado como en un nivel así. Pues el joven va a terminar buscando a ese mal amigo que lo va a terminar influenciando a que termine en drogas, en alcohol, y creen que esa es la salida más fácil a la situación y al problema que están viviendo, ¿sí? Entonces la responsabilidad va a recaer muy fuertemente sobre nosotros, los padres. Nosotros, papás, debemos custodiar y proteger a nuestros hijos. O sea, nosotros no podemos simplemente decirlo de boca para afuera. Nosotros tenemos que cuidar ese futuro, esa juventud, porque si vemos hoy en día, un joven puede matar a otro y tiene 11 años, 12 años, o sea, ¿cuántos jóvenes de pronto
no sé si has escuchado la noticia de ese muchacho que la mamá trató de castigarlo porque tenía un problema con el celular y se tiró de un puente. Entonces, los papás debemos retomar verdaderamente nuestro rol de padres. Nuestro rol del padre no es estar golpeando a nuestros hijos todos los días porque simplemente se movieron o levantaron la cabeza, pero sí tenemos que educarlos, corregirlos, ayudarlos, enseñarles y llevarlos a Dios. Un papá responsable verdaderamente lleva a sus hijos a Dios, porque Dios es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros no llevamos a nuestros hijos a Dios, a presentárselos, a entregárselos y a pedirle a Dios que nos regale esa fuerza de su Espíritu Santo a nosotros como padres para que podamos sacar esos hijos, seres humanos de bien para nuestra sociedad, para el futuro, para que lleguen al cielo. Entonces, si no nos acercamos a Él para pedirle la ayuda, ¿a quién le vamos a pedir la ayuda? John Edward, usted tiene esa valentía y tiene esa experiencia y tiene la convicción y el carácter de poderlo decirlo con mucha propiedad porque pasaste una situación difícil en tu vida, ¿no? Cuando te escucho hablar de llevar nuestros hijos al camino de Dios, hoy papá y mamá trabajan, ¿no? Sí. Papá desgastando su tiempo, mamá desgastando su tiempo y el poco tiempo que les queda para compartir es muy poco. ¿Qué tan importante es compartir con sus hijos el tiempo? Hay algo importante que dices, es papá y mamá trabajando. Y tristemente hoy a nuestros hijos los está educando TikTok. Los están educando un grupo de seres humanos que le decimos influencers, que hacen lo que sea para ganar un like. Yo creo que un influencer es alguien necesitado de cariño. Total. Yo creo que un influencer es alguien necesitado de ese amor paternal y maternal y que de pronto crecieron solos en una habitación encerrados queriendo a gritos hablar con alguien. Yo he hablado con muchos jóvenes. Y cuando yo me siento a hablar con un joven y le pregunto algo, una simple pregunta, ¿cómo te llamas? Él me da el nombre y después del nombre empieza una retahíla porque el joven hoy en día no es escuchado. Y no es escuchado por quienes deberían ser escuchados, que son sus padres. A veces los papás creemos también que tenemos la solución a todo, y eso es claro. Pero la solución a todo también es escuchando a sus hijos. Un joven está necesitado de decirle muchas cosas al papá, está necesitado de decirle muchas cosas a la mamá, pero tristemente como no están, entonces los terminan educando las abuelitas, las tías, los terminan educando los amigos afuera, los influencers, las diferentes redes sociales. Entonces ellos empiezan a alejarse totalmente de quienes deberían ser sus guías. Yo me acuerdo cuando uno era más pequeño, cuando uno era niño, uno veía al papá como ese héroe, como ese quien podría solucionarme un problema. Nosotros hemos confundido hoy padre con amigo y eso no está bien. Los papás no son los mejores amigos de sus hijos. Los papás son los papás de sus hijos, los guías, los consejeros, la ayuda, ese héroe cuando su hijo tiene una necesidad. Pero hoy en día los jóvenes no hablan con los papás y los papás no escuchan a los hijos. Y es por también la situación de la cotidianidad, del trabajo. Un papá llega cansado de pronto del trabajo, son 12 horas, 10 horas de trabajo y tristemente hoy la mamá también está por fuera. Entonces llegan a ver novelas, programas, de pronto a conectarse 2, 3 horas al celular. Ni siquiera saben si en su casa está su hijo. Entonces es eso. Es que el papá vuelva a ser papá, a escuchar a su hijo, a sentarse en la mesa cuando tengan el tiempo de hacerlo. A comer por lo menos. A comer algo, a escucharse. Hoy en día ya no nos escuchamos. En familia no nos escuchamos. Cada uno en su trabajo ni siquiera se comunican. Hoy en día los esposos no se comunican. Tenemos WhatsApp, entonces simplemente le escriben algo a su esposa o su esposa le escribe algo por el WhatsApp y ya. Esa es la comunicación hoy en día.
qué bonito era antes cuando los papás se sentaban en una mesa a departir, a compartir con sus hijos. Eso era maravilloso. Sí, eso es lo que uno más recuerda, ¿no? John Edward, perdón, pero mira que cuando tú hablas de eso, de educar y dejar y llevar el espacio entre nuestros hijos, muchos padres, ¿cierto?, se olvidan que hay que educarlos siempre con la mano de Dios, ¿no? Lo que tú decías, hay que llevarlo, hay que dejar el celular un poquito en la mesa de al lado, sentarme con mi esposa, con mi hijo en el comedor y compartir y poder decirle, oiga, sí, hijo, te escucho, hijo, ¿hoy qué te pasó? Cuando tú hablabas de la importancia de compartir, de ser amigos, me acordaba de mi época de que mi hijo empezó a estudiar y lo decía el padre Orlando en esa época, ya falleció, que en paz descanse. Decía, es que el papá no tiene que ser el amigo del hijo. Y yo después, mucho más adelante, comprendía porque uno creía, oiga, entre más amigos soy de mi hijo, más me va a contar. Y mentira, él no le cuenta a uno nada. Y él decía, es que el amigo es el alcahueta. El amigo es el que le dice, si su mamá le dijo que no, yo le digo que sí. O viceversa, si su papá le dijo que no, pues vaya. Y eso es lo que ha fracturado la relación del hogar, ¿no? Y eso ha hecho que nuestros hijos pues no tengan una identidad. Pero súper importante, y lo decía el padre Perdomo, José Yadic Perdomo, que estuvo aquí en nuestro programa. Él nos contaba que el papá trabajaba, era gente de campo y que trabajaba en la finca, y que cada 8 días John Edward regresaba y la mamá le decía, bueno, salgan a recibir a su papá. Y el padre decía, salíamos con una emoción a recibirlo, porque era nuestro padre que llegaba después de estar 8 días en una finca trabajando. Y decía John Edward que jamás, decía Hernando, jamás mi mamá nos habló más de mi papá. Cuando yo le preguntaba entre semana que no lo veía, mamá, ¿dónde está papá? Mamá, ¿qué pasó con papá que no está durmiendo contigo? Y ella le explicaba, tu papá está trabajando para traernos las cositas de la casa, para traer las cositas que necesitamos. Pero mira, y yo sí, ya entramos al rol tuyo de padre, que hay muchas mamás y muchos papás así, enfrentados. Y discúlpenme los televidentes, y discúlpenme, no son todos, aquí no estamos generalizando, son algunos papás que por la situación social o porque les tocó, y yo digo, hay hogares que se formaron a la fuerza. Oiga, la embaracé y me tocó irme a vivir, pero realmente ese joven no quería, o esa niña no quería vivir con ese joven, y se convirtió en otro después de que era el novio, y resultan dañando la imagen a los hijos. Que se vuelve el papá y no, es que su papá es un irresponsable, su papá no trae nada, su mamá es esto, su papá es aquello, o viceversa. El papá diciéndole a la mamá, al hijo, es que su mamá es una irresponsable, mira que su mamá prefiere el gimnasio, mira que su papá prefiere las amigas, su mamá prefiere irse a rumbear. Y terminan los hijos metidos, yo siempre lo digo, metidos así, en medio de 2 problemas de grandes, cuando los 2 chicos, o los bebés, o los niños no tienen la culpa de que Dios los haya traído al mundo. Tú como padre, como madre, ¿tienes 2? Nos dijiste que tiene 2 hermosos hijos y 2 en el cielo. Cuéntenos esa situación, Edward, desde esa experiencia, porque estamos hablando de una experiencia de vida dura, porque los que están allá en la calle deben saberlo, y los televidentes, que de pronto los padres que pueden estar pasando por esta situación, por la situación que tú viviste como hijo, y que tu madre y tu padre también, me imagino, preocupados, desilusionados, tristes, pero hoy ven a un John Edward totalmente diferente, o los que te conocen y dicen, oiga, ese hombre es un rescatado por Dios, un rescatado por la Santísima Virgen. Hoy como padre, tú como padre, cuéntanos qué podemos hacer cuando tú llegaste a la casa drogado, borracho,
y tu mamá te decía, y tu papá en medio nos contabas que también le gustaba tomar, su papá en medio de pronto una borrachera y no le decía nada. ¿Cómo nosotros como padres podemos ayudar a nuestros hijos? ¿Cómo nosotros como padres podemos, o tú como padre puedes hoy decirnos, mira Hernando, por aquí es? Nosotros como padres tenemos que tener algo muy claro, que si nosotros no llevamos a nuestros hijos a Dios, hay quienes sí los separan de Dios. Y no es obligarlos, porque el amor no es obligado. Dios no obliga a nadie a seguirlo. Eso es un punto importante. Y a veces uno cree que llevar nuestros hijos a Dios es obligarlos a ir a una Santa Eucaristía. Entonces, cuando vemos a esos jóvenes allá con caras largas en misa y esto, que está bien que vayan a misa, es importante ir. Claro. Pero párense rápido, báñense que nos vamos a misa. Y entonces, como obligarlos, ¿cierto? Todo debe empezar por mí, como papá. Cuando un joven que ve a su papá, que espero en esta sociedad actual, nuestros jóvenes sigan, nuestros niños sigan viendo al papá como ese héroe, como ese ejemplo a seguir. Cuando un niño ve a su papá de rodillas frente al Santísimo, pidiéndole a Dios, dándole gracias a Dios por el alimento diario, por su esposa, por sus hijos, por su trabajo, etcétera, en fin, ese niño va a decir, si mi papá que es tan grande para mí, si mi papá que es un héroe para mí, se arrodilla ante ese Dios al que él le pide, es porque ese Dios es más grande que mi papá. Y ese niño empieza a ver en ese ejemplo de papá cómo puede seguir a ese más grande que su papá. Nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros no estamos llevando a nuestros hijos a Dios. Nosotros queremos que nuestros hijos sean el número uno en el colegio y no está mal. Yo no estoy diciendo que nuestros hijos sean el número uno en el colegio, esté mal. Pero nosotros queremos que nuestros hijos sean el número uno en el colegio, sea el mejor atleta, sea el mejor futbolista, sea el mejor abogado, sea el mejor médico. Pero queremos que simplemente sean lo mejor en una vida limitada como esta. ¿Cuánto tiempo va a ser el mejor futbolista, por ejemplo? ¿Cuántos años de vida profesional tiene un futbolista? Muy poca. Muy poca. Y se acabó y listo. ¿Y cuando se muera, qué? ¿En qué momento lo llevamos a ese que lo puede recibir cuando muera? Lo que tú decías, las discusiones familiares. Si nosotros le preguntamos hoy en día a la mayoría de jóvenes si desean casarse, yo creo que en un 70-80% manifiestan que no. Y nosotros como papá a veces nos rasgamos las vestiduras y decimos, pero ¿por qué no se quieren casar? Pero si nosotros hemos sido el mal ejemplo para que ellos no se quieran casar. Nosotros hemos desdibujado totalmente el sacramento maravilloso del matrimonio. Entonces, al desdibujarlo, pues nuestros hijos, con el ejemplo de papá y mamá que tienen, pues obviamente ellos van a decir, no, yo que voy a casarme, si voy a tener un problema todos los días. Claro. Y los papás hemos olvidado que cuando nos casamos es para donarnos y para renunciar a mis propios caprichos, porque es que eso se llama amor. ¿Quién es el amor más grande que renunció a él mismo por amor? Nuestro Señor Jesucristo. Él renunció a él mismo siendo Dios y se entregó en una cruz en santa obediencia. ¿Por qué? Por nosotros, por amor, para rescatar la humanidad, para rescatar al hombre del pecado, para subsanar y abrir las puertas del cielo. Pero nosotros creemos que casarnos es que la mujer con la que me casé me haga feliz, pero yo no hago nada para que ella sea feliz. O el hombre con el que me casé me tiene que mantener, me tiene que dar todos los lujos, tiene que trabajar de sol a sol, ojalá 24 horas al día, para que me dé todo lo que yo necesito. ¿Y tú qué estás dando en tu hogar, mujer? ¿Y tú qué estás dando en tu hogar, hombre? Cuando hay amor en el hogar, cuando hay donación mutua en esa pareja, los niños perciben ese amor y desean en un futuro tener una esposa como la mamá, tener un esposo como el papá, que los ame, que los valore, que los respete, que los cuide, que los lleve al cielo. Entonces no van a terminar de pronto con el muchacho que la golpea,
van a terminar de pronto en un embarazo que de pronto no estaban esperando, y van a terminar en una vida de pronto que no era la que ellos deseaban o la que el Señor les tenía para ellos. John Edward, y eso es lo que se está viendo, ¿no? Total. Uno ve parejas y de verdad donde uno dice, oiga, esa niña, ¿qué hace con ese tipo? O lo contrario, ese joven, ¿qué hace con esa chica? Lo que pasa es que ellos han visto un ejemplo de padre. Total. Que llegaban y golpeaban a la mamá, pues eso queda intrínsecamente, psicológicamente en una situación donde la niña de pronto va a terminar buscando lo mismo que era su papá, ¿sí? Entonces termina encontrando un hombre que la golpee, que no la valore, que salga, mejor dicho, y deshaga, y porque tuvo en su infancia, en su adolescencia, una imagen masculina de esa forma, o una imagen femenina de esa. John Edward, ahora escuchándote hablar, porque eres un hombre nuevo de Dios, ¿cierto? Y cuando hablas de esa manera de llevar nuestros hijos al camino de Dios, te escuchaba hablar y pensaba en tu esposa. ¿Cuál fue la actitud de tu esposa a ver ese hombre que ella, pues un día dijo, sí, quiero compartir el resto de mi vida contigo, y ver ese John Edward que se fue al extremo? ¿Cuál fue la actitud de ella? ¿Siempre estuvo ahí firme? ¿Siempre fue ese tesoro que Dios te dio o ese ángel que Dios te dio también para decir, por ahí vamos? ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Sandra. ¿Sandra? Carvajal, sí. Ella, cuando nos casamos, y después pues yo ya venía con el tema del alcoholismo y todo esto, yo me casé con ella. A veces creemos que es cumplir un requisito social, ¿sí? Entonces, cuando nos casamos, yo salía, tomaba y todo esto. Perdimos un bebé, luego perdimos el otro, y yo seguía como en la misma, ¿sí? Seguía tomando, no me importaba nada, bueno, en fin. Yo cuando viví la experiencia cercana, cuando me encontré con nuestro Señor a través de la Santísima Virgen María, yo entendí en mi corazón que ella había sido un baluarte en lo que yo estaba viviendo, sí. ¿Tu esposa Sandra? Mi esposa había sido un baluarte en lo que yo estaba viviendo, en ese momento que había tenido mi encuentro personal con el Señor a través de la Santísima Virgen María. Porque me di cuenta que mi esposa hacía los santos rosarios para mi conversión, para que yo cambiara de vida. Soportó durante muchos años este hombre. Y ahí es donde uno comprende a la mujer a veces. Porque es que nosotros los hombres decimos, no, hago un partido de fútbol. Y me quedo tomando y tal. Y no, pues respéteme que es mi espacio, es mi tercer tiempo, yo tengo derecho. Eso es lo que decimos nosotros. Es cierto, sí. Yo tengo derecho a salir. Si no me ahogo, decimos, me ahogo en esta familia, usted molesta mucho, usted cantaletea mucho. Pero cuando ya uno está en este lado, uno se da cuenta todo el sacrificio que ha hecho mi esposa en este caso para que yo pudiera cambiar de vida. Y soportó durante muchos años, soportó infidelidades, soportó mis borracheras, me perdía y ella ni siquiera sabía dónde estaba. Entonces soportó muchísimo. Claro, y pues en este momento, pues ella dice, Dios mío, ¿cómo, cierto? O sea, qué cambio tan de un momento a otro. Y ella no comprende y no entiende que fue baluarte importante en eso. Claro. Tristemente, los hombres deberíamos hacer lo contrario a lo que hizo él. O sea, me explico. Los hombres tenemos una gran responsabilidad en nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos. En vez de que nuestras esposas estén en ese sacrificio de oración para que nosotros de pronto cambiemos, verdaderamente los hombres son los que deberíamos estar de rodillas ante Dios pidiéndole por nuestras familias. Los San José de nuestros hogares. Claro, ¿no? Nosotros deberíamos ser ese San José, no nuestras esposas tratando de cambiar a un hombre, cuando realmente debería ser el hombre el que debería llevar a su familia al cielo, a la santidad, que su familia sea santa. O sea, nosotros confundimos mucho este pasaje bíblico que dice que es el hombre cabeza del hogar.
Y creemos que ser cabeza del No. hogar es llegar, golpearlas, No, no, no. humillarlas, menospreciarlas, casi que arrastrarlas por el suelo. Los machos. Los machos, los varones, no. Ese pasaje bíblico quiere decir que la responsabilidad del hombre es llevar a su familia, esa familia que Dios le ha entregado, su esposa, sus hijos, llevarlos al cielo y ser un ejemplo. Ese San José silencioso, ese San José sacrificado, ese San José entregado y llevar a su familia al cielo. Pero confundimos todo. Sí, total, total. Y mira que tú lo dices claramente, ¿no? O sea, muchos hombres que no han abierto su corazón a Dios en estos momentos todavía están en eso. Todavía creyendo que si lavan un pocillo, o si ayudan a hacer un almuerzo, o si ayudan a hacer aseo, dejan de ser hombres. ¿Le puedo contar algo particular? Sí, claro. Resulta que en la empresa donde yo trabajaba, yo duré más o menos como casi 20 años, 18 años trabajando. Y en pandemia, pues, decidí terminar mi contrato con la empresa y empecé una empresa, la que le conté al principio. Resulta que al salir yo, mi esposa trabaja, al salir yo, me hice cargo, digámoslo así, de los quehaceres del hogar, claro. Entonces, yo en mi hogar les hago el desayuno, les hago el almuerzo. En muchas ocasiones hago aseo, lavo baños, barro, trapeo. Y eso no me ha quitado mi masculinidad, ni he dejado de ser hombre, ni nada de eso. Al contrario, me hace ver una perspectiva de pronto que nosotros no podemos ver. Estar en la casa, obviamente yo salgo a trabajar y esto, pero entonces estoy en mi hogar durante determinado tiempo. Puedo decir felizmente que despacho a mis hijos para el colegio, mi esposa se va a trabajar y cuando llegan tienen su almuerzo. Entonces, eso me llena mucho de felicidad porque estoy absolutamente seguro que donde hubiera seguido en esa vida, pues nada de esto estaría viviendo. Yo no podría estar viendo a mis hijos creciendo. Yo tengo un hijo de 15 años, que es un adolescente, está en su etapa, ¿cierto? Tengo un niño de 9 años y para mí, yo prefiero estar en mi casa, verdaderamente, antes que cualquier otra cosa. Prefiero estar ahí con mi esposa, con mis hijos. O sea, ese debería ser el tercer tiempo de un hombre. Y si un hombre se va a salir a jugar fútbol, que no está mal. Yo no estoy diciendo que tenemos que estar encerrados ahí, que no podamos movernos. Un hombre puede salir a jugar fútbol, puede salir a cine, por ejemplo. Pero ese tercer tiempo lo debe vivir es con su familia. O sea, váyase a jugar fútbol con su esposa y sus hijos. No está malo que su esposa se sienta orgullosa de ver cómo de pronto ese barrigoncito puede meter un gol. Sí, está muy bien. Eso está muy bien. Váyase a cine. Claro, váyase a cine en ese tercer tiempo, pero con su esposa y sus hijos. Salgan al parque a comerse un helado. Ay, no, yo no, entonces que vamos a gastar mucho dinero. Bueno, vayan al parque y cómanse un helado de 2,000 pesos. Claro. Pero esos espacios, nuestros hijos, especialmente, cuando ven a su papá y a su mamá en esos espacios, nuestros hijos los van a valorar enormemente. Un gran problema de esta sociedad es que vivimos con familias disfuncionales, donde está la mamá solita sacando el pecho, donde de pronto está el papá también solo hoy en día sacando el pecho por sus hijos. O sea, y entonces cada uno por su lado. ¿Qué familia están mirando nuestros hijos? John Edward, y es que lo dice claramente, todos nuestros sacerdotes lo dicen, el primer servicio que nosotros como hombres y padres debemos hacer en nuestro hogar, ¿no? Qué maravilloso es, y ahora me acordaba de mi papá, en la época nuestra de niños, que nos organizaba, ¿no? Para ir a cortar el chamizo, el árbol de Navidad, porque antiguamente se llenaba de algodón o de musgo, y nos organizaba a todos para compartir y yo recuerdo mucho de niño eso, que nos decía, bueno, usted va conmigo, cortamos el árbol, usted lo pela, usted lo pinta, usted le coloca el algodón, usted le coloca las bombillitas, usted hace el pesebre, y era algo en familia, ¿no? Que es lo que se ha perdido, tristemente lo que se ha perdido. Edward, y hoy desde tu experiencia, porque veo que tienes una espiritualidad maravillosa, de una experiencia de dos mujeres que te llevaron al camino de Dios, la Santísima Virgen María y tu esposa, los rosarios, las oraciones que fueron escuchadas por Papito Dios, y la Santísima Virgen María te arropó también. Hoy desde tu experiencia, después de haber hecho el retiro de lazos de amor mariano, ¿cómo te ves?
como hombre, como hijo, como padre? Hay algo que se habla de realización humana. Y si yo miro y me comparo con ese hombre viejo de antes y de pronto este hombre actual, ojo, no soy santo. Total. Evidentemente yo fallo, yo tengo pecados, yo no vengo acá a mostrar algo que de pronto, cierto, pero hay una realización. O sea, la realización del hombre no es la riqueza económica. La realización del hombre es poderse acercar a un Dios que verdaderamente lo puede hacer feliz. Y qué maravilloso es Dios, porque Dios no se queda con nada. Tristemente hablan hoy día que la Iglesia Católica, a la cual yo pertenezco maravillosamente, es patriarcal. ¿Y qué equivocación estamos cometiendo con eso? Porque Dios es tan maravillosamente hermoso y lleno de amor que lo hace acercarse a uno a Él a través de dos mujeres. Sí, señor. Sí, o sea, Sí. entonces, o sea, él sabe que la mujer es el corazón. O sea, yo creo que Dios, al ver la mujer, le entregó en su corazón a la mujer, le entregó su propio amor. Y una fortaleza Eso es impresionante. increíble para poder llevar, o sea, yo veo a mi esposa y yo digo, ¿cómo fuiste capaz de llevar todo este hombre que has llevado durante tantos años? O sea, la mujer tiene una templanza y una fortaleza, porque es el mismo amor, es el amor de Dios. Y eso es lo que tenemos que comprender nosotros los hombres. Ya la mujer hizo esto, tenemos que llevar nuestras esposas y nuestras familias al cielo. Entonces yo creo que hay una realización de amor que Dios es capaz de entregarle a uno sin necesidad de tener riquezas económicas, sin necesidad de tener unos títulos ostentosos. El Señor es simple para realizar las cosas. Y yo en este momento digo, me comparo con ese hombre viejo y digo, gracias Señor. Porque yo pensaba, si yo me miro a hoy, digo, ese hombre que estaba allá no era capaz, yo creo que no era capaz de salir de ahí si no hubiese una fuerza maternal que me llevara a él. Las oraciones de la mamá, ¿no? Total, total. Me imagino su Yo, mamá, su familia, su esposa, yo orando. me imagino a la Santísima Virgen María diciéndole al Señor, Señor, hijo, es que ahí hay un muchacho, bueno, no tan muchacho, ahí hay un hombre que se llama John Edward. La esposa me tiene, mejor dicho, desesperada con los santos rosarios, pido por el cambio de él. Me imagino al Señor, ay Dios. Entonces, estoy muy feliz con La eso. misericordia de Dios es infinita, Infinita, ¿no? infinita. Y ahí es donde yo le quiero decir de pronto a muchos hombres, a muchas mujeres, a muchos jóvenes, que creen que no son capaces, que Dios no tiene una misericordia, que de pronto no hay nadie que los comprenda. Dios los comprende. Y a pesar de que hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida, Dios te va a recibir. Te va a recibir, como dice hijo pródigo, con los brazos abiertos, esperando. Es más, Él te está esperando. Te está esperando. Sí, muchos jóvenes que hoy realmente, y tristemente, ¿no? Jóvenes, adultos, porque uno ve en la calle de todo, consumidos en la droga, consumidos en situaciones sociales, y uno pasa y los ve y dice, caramba, lejos de Dios. Los padres se les ha olvidado hablar de Dios. Los padres se les ha olvidado decirle, o algunos, no todos, se les ha olvidado decir que hay un Dios que lo espera a uno, pase lo que pase, ¿no? Suceda lo que suceda. Cuando la Santísima Virgen se tocó en el retiro, ¿qué sentiste? ¿Qué dijiste? Decía, Dios mío, ¿qué pasó acá? Le voy a ser sincero, yo me quería ir. ¿Del retiro? Sí, claro, yo cuando iba bajando por el ascensor ese día a vivir el retiro con mi esposa, nosotros vivimos retiro de matrimonios, cuando iba bajando por el ascensor le dije, ese que usted dice me va a cambiar, no me va a cambiar porque no existe. Y ella me dice que cuando yo le dije eso, se quedó calladita y como que, Dios mío, ayúdame, porque sí, ella sabía cómo de pronto era yo, pues, absolutamente... Pero ella firme, ¿no? No, total. Y cuando empecé a vivir retiro, no, yo me quería ir, obviamente esto es mentira, esto no existe, esto es tal. Mas, sin embargo, hubo un momento de retiro que no les puedo contar. Tuve una experiencia en una imagen que vi de la Santísima Virgen María. Yo le miré los ojos
a ella y vi como unos ojos de amor. Y sentí que yo había hecho muchas cosas malas en mi vida y que esos ojos no me juzgaban. Y entonces, claro, empecé como a recordar muchas cosas de mi vida, muchas cosas De tu pasado. de total. Yo era un hombre que estaba a favor del aborto. Induje de pronto a muchas personas a abortar. Y todo eso en mi cabeza y empecé a llorar, pero no era como cuando nosotros lloramos, que sí, eran unos lagrimones grandes que me salían. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Pero mi pensamiento, mis recuerdos estaban ahí y me llevaban a todo esto que yo había vivido. Hoy en día me doy cuenta que de pronto puedo pensar que esos lagrimones era mi alma que estaba llorando, que de pronto estaba mostrándome todo lo que había vivido y o sea, mi alma deseando ese momento. Y claro, desde ese momento, cuando pasó todo esto, me dispuse más a vivir retiro, abrí mi corazón. Yo dije, Señor, tantos años que te abandoné, porque ahí entendí y comprendí perfectamente que Dios existe. O sea, en ese momento comprendí que Dios existe y que hay una misericordia. Lo comprendí totalmente a través de los ojos de María. No sé qué pasó, o sea, de verdad no hay una explicación para esto. Y le dije al Señor, tantos años que te abandoné, que te dejé, que te negué, que te insulté. Yo era un hombre que insultaba a Dios, literal, lo insultaba feamente. Por eso les digo, o sea, Dios te va a recibir. O sea, así hayas vivido lo que hayas vivido, hayas hecho lo que hayas hecho, el Señor te va a recibir. Abre tu corazón y acércate a Él. Y desde ese momento decidí cambiar mi vida. Lo primero que dejé fue el trago, las drogas. Empecé a ir a Eucaristía diaria. Yo viajaba mucho, en ese tiempo yo viajaba mucho en la empresa donde trabajaba. Y después del retiro tuve que salir a una ciudad acá del Cesar. Y yo me iba a la misa de 6 de la tarde y lo primero que uno me encuentro, yo llegaba a las 5:30. ¿Y quiénes encuentra uno antes de la misa de 5:30? Las abuelitas. A las abuelitas. Están ahí rezando. El orando. Santo Rosario. Sí, señor. Y tristemente no debería ser así. ¿Quiénes deberíamos estar verdaderamente a las 5:30? Todos los jóvenes, todo el mundo. Entonces yo me les acercaba y empezaba la Santa Eucaristía, yo me les acercaba y escuchaba qué oraciones hacían, cuándo se sentaban, cuándo se paraban, ¿sí? Porque yo no sabía nada de eso. O sea, yo había vivido mi primera comunión hace muchos años, mi confirmación, pero no había participado activamente dentro de la iglesia. Entonces ellas como que trataban de asustarse, porque en todo caso mi cara, ¿sí? Entonces trataban de asustarse y al final pues terminaba yo, después de mucho tiempo, yo hacía las lecturas, me sentaba a hacer el Santo Rosario con ellas, me hice amigo de ellas. Una experiencia muy hermosa. Las abuelitas son un regalo de Dios. Qué maravilloso. Pues ahí está reflejado toda la misericordia de Dios y esa Madre Santa que es la Santísima Virgen María y las oraciones de tu esposa y de tu mamá y todos los que te aman, pues ahí fueron reflejadas, ¿no? Que hoy estés con ese cariño y mirando hacia atrás diciendo, ese fue, pero ahora soy otro, ahora soy ejemplo de vida y estás hoy aquí agradecido contigo, John Edward, por aceptar la invitación. Porque esto es de valientes. Seguir a Jesucristo y a la Santísima Virgen es de valientes. No es fácil. Mira todo lo que tú dejaste. Y hoy eres, como lo decía nuestro Padre Alejo en una homilía, a los que Dios escoge, los prepara. Y a ti te escogió Dios, te preparó y hoy estás aquí sirviéndole como un valiente, como un guerrero. Esa invitación que Dios te hizo a través de la Santísima Virgen, ¿cómo la recibes hoy? ¿Cómo te sientes al mirar hacia atrás y decir, oiga, allá se quedaron algunos amigos, o algunos que yo dejé allá, que los induje? Hoy, ¿cómo te ves como ese varón, y perdóneme la expresión, ese varón de Dios? No, pues lleno de su misericordia, lleno de su amor, lleno, como le dije en algún momento, realizado. O sea, Dios lo es todo. Es que no es una cosa diminuta.
A veces creemos que Dios es una cosa diminuta, que no me va a ayudar, que no. No, Dios lo es todo, todo. Y si no nos acercamos a Él, si no nos entregamos a Él, pues, hombre, es difícil. Yo creo que este camino nosotros lo hemos catalogado como difícil. ¿Por qué? Porque claro, tenemos que dejar muchas cosas del pasado, cuando realmente el camino de Dios es un camino de rosas, fácil. Claro, facilísimo. Y sobre todo con la Santísima Virgen María, que haría lo que fuera por sus hijos. Lo que fuera. Entonces, si tenemos una madre tan maravillosa, tenemos un padre tan espectacular, ¿por qué va a ser difícil? Difícil es un camino sin Dios. Eso sí es difícil. Porque yo me acuerdo que cuando me levantaba en Guayabao, tembloroso, o sea, yo decía, no lo vuelvo a hacer, y era como un agobio, como una tristeza, como una desesperación. Ahora en este camino no hay eso. ¿Tenemos problemas? Claro. ¿Hay inconvenientes? Claro. Normal. Pero se llevan en Dios. Y eso es lo más hermoso que puede existir. Lo que pasa es que nosotros los hombres creemos que dejamos de ser hombres si nos ven en misa. Dejamos de ser hombres si le servimos al Señor. No, al contrario, eso te hace mucho más hombre. Seguir a Dios te hace mucho más hombre, te hace mucho más varón, te hace un ser humano diferente. Claro. Entonces el camino de Dios no es un camino difícil ni tormentoso. Es difícil, tormentoso, no estar en el camino de Dios. Dejar. Claro. Dejar. John Edward, yo siempre le pido a mis invitados, y hoy más que nunca, dándole gracias a Dios, porque fue el que te trajo hasta aquí. No, sí, total. Él fue el que te trajo hasta aquí. Yo siempre en oración le pido a Dios que me diga a quién debo traer. Y nuestro camarógrafo, Pablito, es testigo de que hay muchas personas que las hemos invitado y Pablo me dice, no es. Y en ocasiones Dios lo utiliza a él también para decir, no es la persona, y te agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación a través de un hermano tuyo, porque Dios hoy te puso aquí para contarnos esa historia de vida tan maravillosa, para saber que tú eres una persona que Dios sacó del fango y hoy se está haciendo luz para muchas, para tu hogar, para tu esposa debe estar feliz. No somos santos, ¿cierto? No estamos hablando que no tengamos problemas, porque somos totalmente iguales a los demás, como dice el padre Alejo. Cuando sale de un retiro, el que cambia soy yo, el mundo sigue igual. Yo soy el que cambié. Hoy quiero pedirte, ¿verdad?, agradeciéndote infinitamente, que nos des esa luz para todos nuestros hogares, para todas las personas que nos van a ver a través de los canales locales y a través de las redes sociales en el mundo. Que tú, con esa experiencia de vida, nos des un consejo, nos digas para dónde debemos ir desde la perspectiva de nuestros hijos, del servicio a Dios y de nuestro hogar. Te dejo las cámaras para que nos regales ese consejo, y de antemano muchas gracias. No, a ti, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, no tener miedo. Dios no es alguien que sea malvado. No tengas miedo a acercarte a Él. Él lo es todo, es maravillosamente amoroso y misericordioso. Segundo, vivir una experiencia personal con el Señor a través de un retiro. Es importante poderlo vivir y experimentar, porque de pronto tenemos muchas cosas en nuestros corazones y el Señor sana, es misericordioso y sana. Es muy importante vivir nuestra vida en Eucaristía. No podemos estar cerca de Dios sin vivir una Santa Misa los domingos, ojalá fueran diariamente. Una cercanía con la Santísima Virgen María a través del Santo Rosario. Es importante que como familias rescatemos enormemente esta hermosa práctica del Santo Rosario en nuestros hogares, con nuestros hijos. Acercar a nuestros hijos a Dios. Nuestros hijos son ese tesorito que Dios nos ha entregado para que los custodiemos, los amemos, los cuidemos, los respetemos, los valoremos
Y tristemente a veces en nuestra sociedad nuestros hijos, nuestros jóvenes están siendo muy abandonaditos. Es rescatar la oración en familia a través del Santo Rosario con nuestros hijos. El Santísimo. A veces buscamos ayuda externa y se nos olvida que tenemos un Dios que se quedó con nosotros todos los días de nuestras vidas y está en el Santísimo. Debemos visitarlo, ojalá todos los días. Más que llevarle nuestros problemas, que Él los va a recibir y Él los va a escuchar, darle las gracias por todo lo que nos ha entregado, hasta por nuestros problemas. Nosotros creemos a veces que nuestros problemas es por algún tipo de castigo. Cuando vemos la solución de ellos, es porque Dios nos tenía algo mejor. Es importante ir al Santísimo, no dejarlo. A veces vemos Santísimos solitos. Es muy bueno que vayamos al Santísimo. El amor familiar. Hombres, respetar a sus esposas. Mujeres, respetar a sus esposos. Ser ejemplo para nuestros hijos, para los jóvenes, que ellos deseen conformar familia, tener hijos y amarse como ustedes se aman. Yo creo que ese es un consejo que le puedo dar a los jóvenes. Hablen con sus papás, exprésenle cualquier dificultad que tengan. A pesar de que podamos ser los papás serios, a veces gruñones, a veces de pronto mal geniados, los papás daríamos nuestra vida si fuera necesario por nuestros hijos. Jóvenes, hablen con sus papás, no se consuman en problemas o inconvenientes que van a tener mucho más adelante, unas consecuencias a veces sin salida. Los papás los pueden escuchar, hablen con ellos y se darán cuenta que en su papá está ese poder de Dios que los puede sacar del inconveniente en el que estén. No lo duden. Y familias, amarse, respetarse. Yo creo que eso es lo que debemos hacer. John Edward, muchas gracias. De verdad, infinitas gracias. Que Dios Padre Celestial y la Santísima Virgen María los siga bendiciendo, Amén, amén, iluminando. amén. Porque hoy eres tú un hombre, un varón de Dios que está llevando la luz, la palabra de Dios a muchas personas que realmente lo necesitan. Dios Padre Celestial te siga bendiciendo. Amén, así sea. Muchas gracias, Dios lo bendiga también. Y Amén. gracias por la Muchas invitación gracias a todos los televidentes. Señores televidentes, quiero cerrar con dos frases que John Edward nos dice hoy. Es: amemos a nuestros hijos y llevemos a nuestros hijos al camino de Dios. Que Él es la única persona que está siempre dispuesta con el corazón abierto a recibirnos y a perdonarnos. Esperamos que este programa haya llegado hasta sus corazones, hasta nuestros hogares, y que Dios Padre Celestial y la Santísima Virgen los siga bendiciendo. Un abrazo grande y nos vemos en un próximo programa.